Bueno, alumnos, hoy vamos a ver el concepto de variables aleatorias mezcladas. Seguimos en el capítulo 3. Bueno, la idea básicamente de las variables mezcladas es la siguiente. Pensemos en una planta manufacturera cuyas máquinas tienen A, B y C, ¿no es cierto?, producen piezas de longitudes las cuales tienen su respectiva función de densidad, o sea, la longitud de la pieza A es f de x dado A, la longitud de la pieza B, ¿no es cierto?, viene dada por su función de densidad f de x dado B, y la longitud de la pieza C sería f de x, viene dada su función de densidad por f de x dado C. Además, las máquinas producen respectivamente el 20%, ¿no es cierto?, para A, el 50% en el caso de B y el 30% del total, ¿no es cierto?, en el caso de C, ¿sí? O sea, al fondo, el 20% del total de piezas viene de la máquina A, el 50% del total de piezas viene de la máquina B y el 30% restante de las piezas producidas viene de la máquina C. La pregunta es, ¿cómo se distribuye entonces la longitud de una pieza final seleccionada al azar, independiente de qué máquina venga? Bueno, ahí entonces está la idea de mezclar, ¿no es cierto? Porque en el fondo la pieza final producida va a ser una mezcla entre las piezas que se produjeron en A, en B y en C. Entonces partimos con la definición. Bueno, si A1, A2 hasta N, ¿no es cierto?, son eventos disjuntos y exhaustivos, donde la probabilidad de cada uno de los eventos es mayor a 0, entonces la CDF de cualquier variable aleatoria X viene dada por lo siguiente. Bueno, nosotros sabemos que f sub x de x, por definición, es la probabilidad de que la variable aleatoria X tome a lo más el valor observado X minúscula, y eso es equivalente a decir, ¿no es cierto?, a la probabilidad de que X sea menor o igual a X e lo intersecte eso con el espacio muestral, porque el espacio muestral es todo el universo, por así decirlo, de valores posibles de X. Pero el espacio muestral, yo a su vez lo puedo dividir, ¿no es cierto?, en A1, A2 hasta N, que son eventos disjuntos y exhaustivos. Por lo tanto, la unitoria de todos estos eventos, de los A sub I, ¿no es cierto?, me va a llevar al espacio muestral. Y entonces, si utilizamos la regla de la multiplicación, ¿no es cierto?, o si quieren verlo de otra forma, ley de probabilidad total, podríamos decir que la acumulada f sub x de x es la suma desde 1 hasta n de la probabilidad de que x sea menor o igual a x dado, ¿cierto?, que viene de A sub i por la probabilidad de A sub i. O sea, podría venir de A1, de A2, de A3, etc. Así podemos llegar, ¿no es cierto?, a la definición de la CDF de X. Entonces sería la suma desde 1 hasta n de f de X dado ahí, ¿no es cierto?, por la probabilidad de ahí. Y por último, entonces, independiente si la variable es discreta o continua, la función de densidad en el caso de una variable continua viene dada por f de X dado ahí por la probabilidad de ahí. Y en el caso discreto, la PMF, P sub X de X, viene dado por la sumatoria de los P de X dado ahí por la probabilidad de ahí. Veamos este ejemplo para entender un poco más este tema. Podemos resolverlo en Excel. Ok, entonces vamos a Excel. Tenemos lo siguiente. Un viajero tiene 3 alternativas de viaje para su trabajo, el medio A, ¿no es cierto?, B y C, y sabe que usa estos medios de transporte el 50% del tiempo, el 30% del tiempo para B y 20% para C. O sea, la mitad de las veces usa A, pero el 30% de las veces usa B y el 20% restante usa C. Por lo tanto, podríamos escribir esto como la probabilidad de A, 50%, la probabilidad de B, 30%, y la probabilidad de C, 20%. El tiempo de viaje de cada medio de transporte es una variable aleatoria, ¿no es cierto?, T, el cual depende obviamente de cuál sea el medio de transporte. Entonces tenemos f de t dado A para el medio de transporte A, f de t dado B para el medio de transporte B y f de t dado C para el medio de transporte C. Nos piden encontrar la PDF del tiempo de demora de un cliente seleccionado al azar en llegar a su trabajo. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tiempo tarda en el fondo en llegar a su trabajo el cliente, ¿no?, dado que este es el medio de transporte desde que sale de su casa? Bueno, para ello entonces primero, fíjense que tenemos K1, K2 y K3 como variables que no conocemos, ¿no?, valores desconocidos, por lo tanto deberíamos determinarlo.
Por lo tanto, nosotros podríamos partir diciendo que para que f de t dado a sea una función de densidad legítima, tiene que ocurrir que la integral entre 0 y k1, ¿no es cierto?, de 2t, podríamos decir integral entre 0 y k1, vamos a algo más, digamos, teórico. Deberíamos decir que la integral de menos infinito a más infinito de la función de densidad de t dado a de t debería ser 1. Entonces, esto lo traducimos en la integral entre 0 y k1 de 2t de t. La integral de esto sería t cuadrado partido por 2 se cancela, entonces nos queda t cuadrado, evaluado entre 0 y k1, esto nos quedaría k1 cuadrado, menos 0. Que esto tiene que ser igual a 1, por lo tanto el k vale 1, no nos queda de otra forma, no puede ser negativo, no tiene sentido tiempo negativo, no puede ser el límite entre 0 y menos 1, por ejemplo. Ok, luego en el caso de b lo mismo, o sea, la integral entre menos infinito y más infinito de f sub t de b, o de t dado b de t, tiene que ser 1. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir que la integral entre 0 y k2 de 8 novenos de t, ¿cierto?, de t, tiene que ser igual a 1. Bueno, ¿cuánto es esa integral? La integral sería t cuadrado partido por 2. La mitad de 8 sería 4, entonces nos quedaría 4 novenos de t cuadrado igualado entre 0 y k2. Al evaluar el k2 nos quedaría 4 novenos de k2 cuadrado menos 0, sería 0, que esto tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, k2 cuadrado sería igual a 9 cuartos. Por lo tanto, si saca la raíz cuadrada de 9 cuartos nos quedaría 3 medios. Entonces, k2 vale 3 medios. Y en el caso de c, lo mismo, la integral entre menos infinito y más infinito de f de t dado c de t tiene que ser igual a 1. Esto se traduce en que la integral entre 0 y k3 de 1 medio de t tiene que ser igual a 1. Si integramos, esto sería t cuadrado partido por 2, y multiplicado por 2 sería t cuadrado partido por 4, igualado entre 0 y k3, entonces nos quedaría k3 al cuadrado cuartos, y esto tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, k3 tiene que ser igual a 2, de forma tal de que 2 al cuadrado me da 4 partido por 4 es 1. Ok, teniendo ahora ya los límites, fíjense que esto en el fondo significa de que en el medio de transporte A, este viajero, ¿no es cierto?, se puede demorar a lo más 1 hora, y quizás por eso lo usa tanto tiempo, ¿no?, 50% de las veces. En el medio de transporte B se puede demorar hasta 1 hora y media, como máximo, ¿no? Por lo tanto, también es importante el medio de transporte B, usa relativamente un poco más que el A, pero por eso lo usa más que el C, por ejemplo, porque el C se demora hasta 2 horas incluso, entonces es muy lento, ¿no? Por eso tiene sentido también los porcentajes que ahí se entregan. Bueno, nos piden la PDF del tiempo de demora de un cliente, o sea, el tiempo que se demora en llegar al trabajo, ¿no?, tiempo de transporte. Entonces sabemos que el tiempo de demora va a ser independiente, ¿no es cierto?, de cuál medio de transporte utilice. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en estricto rigor, por definición, el tiempo de demora, o el f de t de t, por así decirlo, debería ser la sumatoria desde i igual 1, ¿no es cierto? Bueno, no lo escribamos como una sumatoria porque acá no hay ahí, o sea, no hay una 1, a 2, a 3, sino que más bien hay una A y B y C. Entonces sería f de t dado a de t por la probabilidad de A más f de t dado b de t por la probabilidad de B más f de t de c dado de t dado c por la probabilidad de c. Y esto, en el fondo, bueno, acá sí tenemos que tener cuidado porque cuáles son los tramos, ¿no? Por ejemplo, fíjense que el horizonte de tiempo es desde 0 hasta 2 horas, ¿sí? La variable el tiempo de demora se puede demorar desde 0, que es el mínimo, hasta 2 horas, que es el máximo que viene dado por el K3. Pero acá tenemos como punto importante también el 1 y el 3 medio, ¿no?, que es como la hora y media.
¿Sí? Por lo tanto, entonces aquí lo que hay que hacer es definir bien cuáles son las variables que se mueven en cada uno de los tramos. Por ejemplo, en el primer tramo, de 0 hasta 1 hora, yo sé que el cliente, el viajero, digamos, ¿no es cierto?, se puede llamar de 0 hasta 1 hora y puede haber usado el medio de transporte A, B y C. Luego, entre 1 hora y 1 hora y media, ya no puede demorarse, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el medio A, 1 hora y media, o sea, más de 1 hora no se puede, porque por definición nada más se demora 1 hora, por lo tanto estaría solamente en juego las variables B y C, o sea, los medios de transporte B y C. Entonces aquí sería B y C. Y por último, para este último tramo, desde la 1 y media hasta 2, ya no puede ser ni A ni B, sino que si es que llegó en ese tiempo es porque se demoró usando el C. Teniendo ese esquema claro, uno puede definir entonces los tramos para los límites respectivos. Entonces, f de t de t sería, definamos los tramos. El t dijimos que puede ir entre 0 y 1, o puede ir entre 1 y 1,5, o sea 3 medios, 1,5, o bien puede ir desde 3 medios hasta 2. Y en el primer caso, ¿no es cierto?, entonces sería, veamos las expresiones como son. Bueno, sería 2t por el 50% más la segunda función, que sería 8/9 de t multiplicado por el 30%, el 30% de las veces, más, aquí vamos a borrar, después escribimos este tramo, 1/2 de t por el 20% de las veces. Y esto sería válido con t entre 0 y 1. Entonces, luego, el segundo tramo solamente incluimos a B y C. Entonces, solo incluir a B y C sería lo siguiente. 8/9 de t por 0,3 más 1/2 de t por 0,2. Y esto entre 1 y 1,5. 1,5 o 3 medios. Y por último, en el tramo C sería solamente C, que en este caso es la función 1/2 de t, entonces sería 1/2 de t multiplicado por su probabilidad, que es 0,2. Y esa es la función de densidad. Ahora, para corroborar que este resultado está correcto, lo que deberíamos hacer es integrar estas expresiones, y entonces el máxima ahí nos ayuda a hacer estos cálculos. Escribamos acá entonces, integrate. Entonces la primera expresión sería 2 por t por 0,5 más 8/9 de t por 30%, 0,3, más 1/2 de t, 1/2 de t por 0,2. Bueno, acá sí deberíamos escribir con puntos los separadores decimales y no con coma. Y eso, en el primer tramo, esto lo vamos a integrar con respecto a t entre 0 y 1. ¿Okay? Eso nos da 41/60. Ahora vamos a hacer lo mismo, integrate, pero el otro tramo sería 8/9 de t multiplicado por 0,3 más 1/2 de t, solamente acuérdense que acá van las funciones de densidad de B y C, multiplicado por t y por la proporción, que sería 0,2. Esto se integra con respecto a t y va entre 1 y 1,5 o 3 medios.
nos da ese resultado, ¿no? Y bueno, aquí lo podríamos expresar. A ver. Podríamos hacer algún arreglo aquí para que esto nos dé de forma fracción. Por ejemplo, el 0,3 lo podríamos escribir como 3 partido por 10. Perfectamente. Y el 0,2 como 2 partido por 10. O sea, en el fondo un quinto. Ya, ahí tenemos 11 sobre 48. Tenemos 41 sobre 60. Y el último tramo es un medio de t simplemente. Y eso ponderado por su probabilidad, que es un quinto. O sea, 0,2. Y eso va, bueno, con respecto a t integrado desde 3 medios hasta 2. 7 sobre 80. Ok, entonces ahora lo que podríamos hacer es tomar esta expresión, sumarle esto, sumarle esto, y eso nos tiene que dar sí o sí 1. Si no nos da 1, hay un problema en el cálculo. Nos dio 1, así que está perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, esto que está acá está correcto. Y podemos seguir con la materia. Teorema de Bayes. Bueno, en este caso, el propósito, ¿no es cierto?, es aplicar la misma idea de lo que ya hemos visto, lo que ya nosotros ya conocemos, el teorema de Bayes del capítulo 2. Vale decir, ¿para qué sirve? Para estimar o calcular probabilidades futuras, ¿no es cierto?, dadas probabilidades pasadas o información histórica. Entonces, primeramente, recordamos qué cosa, que si tenemos a 1, a 2 hasta n, que son eventos disjuntos y exhaustivos, donde la probabilidad de I es mayor a 0 para todo I, entonces para cualquier evento B tenemos, ¿no es cierto?, que... Perdón, ahí. Tenemos que la probabilidad de AJ dado B es la probabilidad de B dado AJ por la probabilidad de AJ partido por la probabilidad de B. Y si tenemos una variable X, una variable X, ¿no es cierto?, y con C un evento cualquiera, entonces la probabilidad de que ocurra C, dado que X es menor o igual a X, es la probabilidad de que X sea menor o igual a X dado C, por la probabilidad de C dividido por la probabilidad de que X sea menor o igual a X. Y esto traducido a función de densidad, ¿no es cierto?, bueno, en este caso la acumulada, tendríamos esta definición como importante. La probabilidad de C, dado que X es menor o igual a C, es la acumulada de X dado C en X por la probabilidad de C sobre la acumulada de X, incondicional. Veamos cómo aplicamos eso en este ejemplo. Fíjense que es el mismo ejemplo anterior, pero ahora nos dicen, supongan que ha transcurrido media hora y aún el viajero no ha llegado, ¿sí? O sea, por lo menos se va a demorar 0,5 horas el viajero en llegar, o sea, más de 0,5, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue por el medio de transporte A? Entonces lo importante acá es poder condicionar, ¿no es cierto?, de manera correcto esto. Vamos a seleccionar simplemente esta última parte, ya que los cálculos anteriores son los mismos, las funciones de densidad son las mismas, ya calculamos los valores de K, entonces esta es la pregunta como relevante para aplicar el teorema de Bayes. Entonces, nos dicen esto, ¿no? Ha transcurrido media hora ya, por lo tanto, nosotros sabemos que el tiempo de viaje por lo menos va a ser mayor a media hora, ¿sí? Mayor a media hora significaría mayor a 0,5, ¿sí? Y esa probabilidad deberíamos calcularla, entonces, para poder entonces estimar en el fondo eso, ¿no? Es la probabilidad del evento C, es
el evento de la expuesta condicional. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que llegue por el medio de transporte A? Entonces, esto lo podríamos escribir así, ¿no? O sea, esto es lo que ya ha ocurrido y por lo tanto lo que se nos pide es la probabilidad de que ocurra, de que llegue por el medio de transporte A, ¿no es cierto? Dado que el tiempo en que va a llegar es mayor a 0,5, o sea, ya no llegó en 0,5. Y esto por definición, usando el teorema de Bayes, ¿cierto? Sería la probabilidad de t mayor a 0,5 dado A por la probabilidad de A y dividido por la probabilidad de que t sea mayor a 0,5. Ese en el fondo es el teorema de Bayes. Entonces, por ejemplo, para calcular esta primera probabilidad, como es una probabilidad hacia arriba, estamos acumulando hacia arriba, no hacia abajo, en estricto rigor debería ser 1 menos la acumulada, si uno lo quisiera expresar así. Pero al fin y al cabo, esta parte que está acá se traduce en el fondo en lo siguiente: la integral de 0,5 ¿hasta dónde? Si el medio de transporte es A, nosotros sabemos que en el medio de transporte A el pasajero a lo más se demora 1 hora, entonces sería la integral entre 0,5 y 1 de la función de densidad de A, que sería 2t de t. ¿Sí? Eso sería la primera parte, la primera probabilidad. Esa parte. Eso sería esto que está acá. Luego, eso debemos multiplicarlo por la probabilidad del medio de transporte A. La probabilidad del medio de transporte A es un 50%, o sea, el 50% del tiempo el viajero utiliza el medio de transporte A, así que sería 0,5. Y eso debe ir dividido por la probabilidad de que t sea mayor a 0,5. Y eso es un poco más complejo porque deberíamos usar todos los tramos posibles para ello. Entonces deberíamos usar la función de densidad que está acá, ¿no? Entonces deberíamos integrar todo esto que está acá entre 0,5 y 1 más todo lo que está acá entre 1 y 3 medios más todo lo que está acá entre 1, entre 3 medios y 2, ¿cierto? Pero como son muchos cálculos, lo más fácil la verdad es usar el complemento. Entonces el complemento sería 1 menos la probabilidad de que t sea menor a 0,5. Y eso no es difícil de calcular, puesto que como es menor a 0,5 sería integral entre 0 y 0,5 de esta expresión que está acá. Y eso lo podemos sacar rápidamente en máxima. Ya hemos escrito esa expresión. Es esta expresión que está acá. Entonces voy a copiar todo lo que está acá. Vamos a cambiar los límites de integración, pero sería toda esa expresión integrarla desde 0 hasta 0,5. Y acuérdense que en estricto rigor es 1 menos eso, 1 menos ese número, ¿sí? Porque es 1 menos la probabilidad acumulada hasta 0,5. Enter, eso nos da 0,8291. Bueno, si quieren el número exacto podemos cambiar como lo hicimos recién. Por ejemplo, el 0,5 lo cambiamos por 1 medio, el 0,3 lo modificamos por 3 sobre 10 y el 0,2 lo multiplicamos lo cambiamos por 1/5, y esto sería entre 0 y 1 medio. Y esto nos daría un número exacto, y ahí está. Si queremos saber cuánto es el valor numérico, ahí está. Ok, entonces esa probabilidad es 199 sobre 240. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí. Ya tenemos lo que está acá en el denominador, 199 sobre 240. Este valor también lo conocemos, 0,5, que si quieren escribirlo como fracción, podríamos escribirlo como 1 medio. Nos faltaría conocer este valor que está acá. Entonces calculamos acá, integrate 2 por t, ¿no es cierto? Vamos a integrarlo con respecto a t, y los límites serían desde 0,5, o sea 1 medio, hasta 1, 3/4. Y esto le podemos pedir a Excel que lo haga nosotros. Entonces sería 3/4
por un medio. Si quieren pueden cerrar todo eso en un paréntesis grande. Y todo eso dividido por 199 sobre 240. Y eso nos da esa probabilidad. Ok, y ahí estamos listos. Bien, vamos a ver ahora entonces el concepto de ley de esperanza total. Bueno, la ley de esperanza total es la forma de calcular el valor esperado, ¿no es cierto? Pero dado al suceso de que hay varios valores que son, o varios medios posibles para la variable aleatoria. Por ejemplo, en el caso anterior, nosotros teníamos 3 medios de transporte diferentes, ¿no es cierto? Y queríamos nosotros preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que demore 1 hora en llegar la persona, ¿no es cierto?, al trabajo? Bueno, puede ser el valor esperado ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la probabilidad? No cuál es la probabilidad, sino que cuál es el tiempo esperado de demora, ¿no es cierto?, al trabajo. Entonces, el tiempo esperado de demora, dado que se va por el medio de transporte A, por la probabilidad A, más el tiempo de demora esperado, dado que tomó el medio de transporte B, por la probabilidad que se vaya en B, más el valor esperado del tiempo de demora, dado que se fue en el medio de transporte C, por la probabilidad que se vaya en C. Y eso en el fondo viene expresado matemáticamente por esta expresión, ¿no? El valor esperado de X es la suma desde 1 hasta N de valor esperado de X dado ahí por la probabilidad de ahí. Y si queremos buscar el valor esperado no de X, sino que de una función de la variable aleatoria de X, es la misma idea, reemplazamos simplemente X por H de X y calculamos. Veamos entonces este ejemplo. Es el mismo que hemos venido trabajando, solo que ahora vamos a copiar solamente las preguntas. Y las preguntas que se nos hacen son: ¿cuál es el medio de viaje para cada medio de transporte? Perdón, ¿cuál es el tiempo medio de viaje para cada medio de transporte? ¿Y cuál es el tiempo medio de viaje de un viaje cualquiera? Entonces, el tiempo medio de viaje para cada uno habría que sacar cuánto es el valor esperado del tiempo dado A, cuál es el valor esperado del tiempo de viaje dado B, y cuál es el valor esperado del tiempo de viaje dado C. Entonces esto sería, en el caso de A, simplemente la integral entre 0 y 1 de 2t de t. Esa es la función de densidad, ¿no es cierto? Por lo tanto esa integral nos da 1, pero eso hay que multiplicarlo por t. O sea, en el fondo sería t veces la función de densidad, que es 2t de t. Le pedimos a Máximo nuevamente que nos ayude. Entonces sería integrate t por 2 por t con la variable t desde t igual 0 hasta 1. Eso nos da 2 tercios. O sea, si usa el medio de transporte A, se espera, ¿no es cierto?, que el viajero demore 2 tercios de hora. Si utiliza el medio de transporte B, la integral ya no sería entre 0 y 1, sería entre 0 y 3 medios, porque así está definida la función, y la función está definida como 8 novenos de t. 8 novenos de t. 8 novenos de t. Pero escribamos primero, nunca se olviden, primero es t por la función de densidad. ¿Y cuál es? 8 novenos de t de t. Veamos qué nos dice Máxima. Escribamos al tiro mejor la expresión para C también, para tenerla escrita, un medio de t. Esa es la función de densidad, entonces aquí sería la integral entre 0 y 2, aquí el rango está 2, de t multiplicado por la función de densidad, que es un medio de t de t. Ya. Integrate. Entonces, integramos, ¿qué cosa? Bueno, la segunda expresión sería t multiplicada por 8 novenos de t, y eso integramos con respecto a t desde 0 hasta 3 medios. Eso nos da 1. Eso significa que si el viajero usa el medio de transporte B, es de esperar que se demore 1 hora en llegar al trabajo. Y por último, en el caso del viajero C, o sea, el viajero usando el medio de transporte C, sería t multiplicado por un medio de t, integra con respecto a t desde 0 hasta 2.
Eso nos da 4 tercios. ¿Sí? Entonces es de esperar de que se demore 4 tercios de hora, o sea, más de una hora en el fondo, si utiliza el medio de transporte C, el pasajero, el viajero. Esa es la primera letra que nos piden, que es la letra A. Luego en la letra B nos dicen cuál es el tiempo medio de viaje cualquiera. Entonces nos piden valor esperado de t. Pero eso es el valor esperado de t dado a por la probabilidad de a, usando la ley de esperanza total, más el valor esperado de t dado b por la probabilidad de b, más el valor esperado de t dado c por la probabilidad de c. Y esto se traduciría en 2 tercios multiplicado por 0,5 más 1 multiplicado por 0,3 más, ¿no es cierto? 4 tercios multiplicado por la probabilidad que sería 0,2, que toma el medio de transporte 2. ¿Eso cuánto da? Lo escribimos acá. 2 tercios multiplicado por 0,5 más 1 multiplicado por 0,3 más 4 tercios por 0,2. Eso nos da 0,9. O sea, es de esperar de que el viajero, independiente del medio de transporte que se usa, se demore 0,9 horas. O sea, menos de una hora en realidad. Ok. Bien, dejamos hasta acá la clase de hoy.